Hola, soy el pastor Dani Ortiz de la Iglesia Bautista Fundamental en Lewisville, Texas. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde escucharás verdades de la palabra de Dios. Oramos que sean una ayuda en tu crecimiento espiritual y una bendición para tu vida. Dios te bendiga. Esperamos que disfrutes el mensaje de la palabra de Dios. Mateo capítulo 19 y leeremos versículos del 27 al 30. Puestos de pies, hermanos, para la lectura de la Biblia. Cualquier cosa, también tendremos la lectura en la pantalla. Para aquellos que quieran leerlo acá, usted debe traer su Biblia, debe tener su Biblia, pero en caso de que no, entonces lo puede leer aquí en la pantalla. Mateo 19, comenzando con el verso 27, yo lo leo, y ustedes conmigo el 28, y así nos alternamos hasta el 30. Dice la Biblia: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Todos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Todos en el 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Quiero hablarles en esta mañana sobre el tema, la pregunta del apóstol Pedro: ¿qué pues tendremos? Una vez, un socialista vino al señor Andrew Carnegie. Andrew Carnegie fue un filántropo, nació en los 1800 hasta los principios de los 1900. Para la edad de 30 años, Andrew Carnegie había hecho millones de dólares. Para el tiempo de su muerte, él estaba valorado en 350 mil millones. En aquel tiempo, para estos tiempos del 22, 23, equivale a como unos 5 mil millones, $5 billion. Un hombre muy rico. Él se dedicó a establecer muchas instituciones de educación, educación universitaria. Él fue el que tuvo mucho que ver con la explosión del acero o del fierro en Estados Unidos, la industria del fierro, del acero. Y sin duda fue un hombre que hizo mucho dinero. Y un socialista, que es mayormente un comunista, vino al señor Carnegie quejándose contra la injusticia de que Carnegie tuviera tanto dinero. En su opinión, en la opinión del socialista, la riqueza debía dividirse en partes iguales. Y eso es lo que el comunismo hace. El comunismo le quita a la gente que ha trabajado para darle a la gente que no trabaja, y supuestamente todo el mundo vive en el mismo nivel. Carnegie, cuando escuchó la queja de este hombre, le pidió a su secretaria que le diera una evaluación, un inventario de todo lo que él poseía, de toda su riqueza. Y al mismo tiempo, Carnegie consultó las cifras de la población mundial de aquel tiempo. Una vez él obtuvo la información de la secretaria, y una vez él obtuvo la cantidad de gente que vivía en el mundo, él hizo su matemática en una libreta y entonces le dijo a la secretaria que hiciera algo. Al final del mensaje te diré lo que le dijo a la secretaria. ¿Qué pues tendremos? Padre, bendice el mensaje. Ayúdame, Señor, a predicarlo en el tiempo que debo predicarlo. Y te pido, mi Dios, sobre todo,
que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo hablando por medio de la predicación. Ayúdanos a salir de aquí entendiendo esta verdad y haciendo algo al respecto. No solamente ser oidor, engañándonos a nosotros mismos, como si nos fuéramos a mirar en un espejo y no hacer nada de arreglar nuestra apariencia cuando tenemos algo que arreglar. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias. Las palabras o la pregunta del apóstol Pedro a Cristo, ¿qué pues tendremos?, vino como resultado de algo que había sucedido en los versos anteriores. Por favor, síganme, no se me pierda, no se me duerma, trate de concentrar y seguir la línea de pensamiento para que pueda entender el mensaje. Resulta que un joven que era rico y era un muchacho, ¿verdad? Tal vez tenía posición, era un patrón, un tipo de inversionista, ¿verdad? Vino al Señor Jesús con lo que aparenta ser una pregunta sincera. Mire lo que dice en el versículo 16 de Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Una de las cosas que tenemos que entender es que usted no puede interpretar un versículo solamente y sacar una doctrina de ese versículo. El peligro con eso es que si usted no estudia un versículo en conjunto con los demás versículos, usted puede llegar a la conclusión incorrecta. Puede llegar hasta una doctrina falsa. El Señor Jesucristo, cuando escuchó esta pregunta, ¿qué bien haré? Anoten la pregunta. ¿Qué debo hacer bien para heredar, para ganarme la vida eterna? El muchacho, vamos a darle el crédito o el beneficio de la duda. Él era sincero, era un hombre rico y él todavía se sentía que él no tenía algo dentro de él, se sentía tal vez vacío, tal vez se sentía que no encontraba en la vida el propósito. Solo le preguntó al Señor: ¿qué bien haré? Cristo inmediatamente le respondió con una pregunta. Muchas veces me encanta cómo el Señor Jesucristo trataba con gente así, que le hacían una pregunta al Señor y el Señor le respondía con otra pregunta. Los ponía a pensar. Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y él le dice: ¿por qué? No hay bueno, ninguno hay bueno sino uno, Dios. En Romanos capítulo 3 dice la Biblia que no hay quien haga ¿qué? Lo bueno. No hay ni siquiera. Aquí nadie es bueno. Nadie aquí es bueno. Y entonces, cuando él le dijo eso al Señor, al muchacho, lo que él le estaba diciendo al muchacho es: si tú reconoces que yo soy bueno y el único bueno es Dios, entonces reconoces que soy Dios. Recuerde que a Cristo lo crucificaron porque él decía que él era Dios. Y él es Dios. Amén. El muchacho tal vez estaba tratando de impresionar al Señor Jesús, tratando de justificarse ante Cristo para ir al cielo por medio de obras. Por eso él preguntó: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Pero la pregunta en realidad reveló su ignorancia en cuanto a dos cosas. Reveló la ignorancia del muchacho en cuanto a la deidad de Cristo. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es que nosotros servimos a un Dios triuno. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, es un Dios en tres personas. Los mismos atributos que se le dan a Dios se le dan a Cristo y al Espíritu Santo.
Los mismos atributos que se le dan a Cristo se le dan a Dios y al Espíritu Santo. Los mismos atributos que se le dan al Espíritu Santo se le dan a Dios y a Dios el Hijo. Los tres son uno. Lo único que en cuanto a ministerio, los tres tienen un diferente ministerio. Obviamente Dios es Espíritu, nadie lo ha visto, pero el Señor reveló su gloria cuando Dios se hizo carne. Y el Espíritu Santo vive dentro del creyente para darnos luz a la palabra de Dios. Entonces, este muchacho reveló la ignorancia de la deidad de Cristo y reveló la ignorancia en cuanto al camino a la salvación, porque preguntó, ¿qué bien haré? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Okay? No se me pierda. Cristo trató con las dos cosas. Él le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Cuando solamente hay uno que es bueno y es Dios. En otras palabras, si tú reconoces que yo soy bueno, entonces tú reconoces que yo soy Dios. Pero también, como el muchacho preguntó, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Cristo le respondió conforme a su pregunta. En el verso 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Cristo no estaba en ninguna manera diciendo que para ir al cielo hay que guardar los mandamientos. Bueno, primeramente, si ese fuese el caso, aquí nadie iría, incluyéndome a mí, porque nadie puede guardar todos los mandamientos. Los mandamientos no fueron dados para que los guardáramos. Los mandamientos nos fueron dados más bien para darnos cuenta de que no los podemos guardar. La ley no fue dada para que nosotros fuéramos al cielo por cumplirla. La ley fue dada. Pablo dijo que yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. Él no sabría que codiciar es pecado a menos que la ley dijera no codiciarás. Y obviamente el hombre en su naturaleza de pecado rompe la ley. Y la Biblia dice que cuando rompemos un solo mandamiento, nos hacemos culpables ¿de qué? De todos. Entonces Cristo no le estaba diciendo que él tenía que ir al cielo guardando los mandamientos. Cristo estaba por probarle a este muchacho lo que ya la Biblia dice. Que los mandamientos lo iban a acusar de que él no puede heredar la vida eterna. El Señor le pronunció 5 mandamientos. Mire el versículo 18. El muchacho preguntó cuáles. Él le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Okay, son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandamientos. Okay. Lo terminó con ese último, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho, ciego a su propio egoísmo, ciego a su propia persona, él le dice al Señor, pues yo los he guardado todos. Mentiroso. En Mateo 19:20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Pero Cristo tenía ya en mente lo que él estaba tratando de hacer. Este muchacho tenía mucho dinero. Y yo les he explicado a ustedes, mis queridos hermanos, que el dinero engaña. El dinero te hace pensar que mientras tú tengas dinero tú estás bien y que no necesitas nada. No, hermano, tenemos que entender que Dios te puede dar hoy y mañana te lo puede quitar. Y no solamente eso, pero el dinero es un Dios malo. El dinero es un Dios que tú no puedes servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. No puedes. Dios usa el dinero para probar tu fe. Él usa el dinero para probar verdaderamente a quien tú amas. ¿Okay? Si Dios ahora mismo te dice a ti que dejes tu trabajo para servirle a Él tiempo completo, ¿lo harías? Entonces, Cristo, sabiendo que este muchacho tenía mucho dinero,
lo quería llevar a ese punto donde él se diera cuenta de que por él ser tan codicioso y ser tan avaro y querer dinero, él no amaba mucho a su prójimo. Él le dijo los mandamientos y los concluyó con ese. Y él dijo, yo los he guardado todos. ¿Qué más me falta? Bueno, si tú eso es lo que tú estás preguntando, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí él sacó para afuera los verdaderos colores. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. A eso, Cristo entonces hizo el comentario de decir lo difícil que es para un rico entrar en el cielo. No significa que un hombre rico no puede ir al cielo. De hecho, hay mucha gente rica que va al cielo, como hay mucha gente pobre que va al infierno. Pero de la misma manera hay mucha gente pobre que va al cielo, como mucha gente rica va al infierno. Y en la parábola, perdón, la historia del rico y Lázaro, esa gente ahí, cuando se murió el rico, ellos estaban tan asombrados de la muerte de este hombre que en la mente de ellos pensaban, este hombre está en el cielo. Y Cristo relató la historia del hombre rico y Lázaro para enseñar que el dinero no determina si tú vas para el cielo o vas para el infierno. ¿Están conmigo hasta ahora? Entonces, cuando Cristo vio que el muchacho se fue, él dijo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en el infierno están en el infierno porque de alguna manera u otra el materialismo o la riqueza, el dinero, los cegó a la necesidad de ellos buscar a Dios. ¿Cuánta gente nosotros vamos a hablar de Cristo aquí? Nosotros vamos aquí cerca en Louisville, los apartamentos, vamos a Carrollton, vamos a Irving y vamos a buscar, ¿verdad?, almas y tocamos puertas. La mayoría de la gente que usted toca puertas en lugares de media clase y alta clase no te quieren ni escuchar. Siempre va a haber uno aquí y allá, pero la mayoría de la gente no quiere escuchar. Por eso es que Dios está haciendo grandes obras en países donde la economía se está cayendo. Porque la gente cuando no hay dinero buscan de Dios. ¿Ve? Pero una persona que tiene dinero se le hace bien difícil poder querer buscar de Dios porque se siente suficiente, se siente que no necesita de Dios. Eso fue lo que pasó con la iglesia de la Odisea, que creía que tenía mucho y Cristo le dijo, y eres un desventurado, miserable y desnudo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué sucede? Cuando ellos, los discípulos, oyeron a Cristo decir eso, yo me imagino que empezaron a rascarse la cabeza y a mirarse. ¿Qué? Ok, un hombre rico no puede... ¿Cómo? Y entonces a Pedro se le ocurrió preguntarle al Señor. Bueno, antes de eso, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces el Señor Jesucristo les reiteró, aunque es difícil para un rico ir al cielo, para Dios no hay nada imposible. Él puede salvar a un rico. Pero entonces eso fue lo que causó que Pedro hiciera la pregunta. Nosotros, él dijo, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y él preguntó, ¿qué pues tendremos? ¿Cuál va a ser nuestra paga? ¿Qué vamos a recibir? Y Cristo le dijo, de cierto os digo, en el verso 28, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros o últimos, y muchos postreros o últimos serán primeros.
Cristo le da la maravillosa promesa de la recompensa que Él nos va a dar por nosotros servirle y seguirle. ¿Ok? Sígueme. Ellos hasta iban a compartir tronos cuando Él establezca su reino aquí en el milenio. Y mis queridos hermanos, escúchame bien, la razón por la cual Dios quiere que tú y yo seamos fieles ahora es porque eso es lo que va a determinar lo que Dios te va a confiar en el milenio. No, sígueme, por favor, vas a aprender algo. Él les dijo, cualquier cosa que ustedes hayan dejado por mí, ustedes se las voy a regresar hasta 100 veces más. En otras palabras, Él les estaba diciendo, lo que ustedes hacen por mí no es un sacrificio. Lo que ustedes hacen por mí es una inversión. Ustedes, hermanos, aquí de negocio saben lo que es una inversión. La inversión se hace con el fin de incrementar tu ganancia. Tú inviertes en algo que cuando tú recibes el dividendo de tu inversión, tú vas a recibir más que eso que tú invertiste. ¿Están conmigo, verdad? Entonces Cristo le estaba diciendo a ellos, lo que ustedes dejen, ustedes que dejan casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, mujer, le dejan hasta tierra, ustedes lo hacen por mí. Ustedes que lo dejan por mí, ustedes que lo ponen a un lado para seguirme a mí, yo les voy a recompensar hasta 100 veces más. Pero la recompensa no es solamente en esta vida. La recompensa también es en la próxima vida. Para explicar esto, porque yo me imagino a los ujieres tratando de hacer, los discípulos, es más o menos lo mismo. Los discípulos hacían así, los ujieres hacen así. Cuando los discípulos oyen todo esto y ellos están tratando de entender, el Señor lo que hizo fue tratar de explicar. Cristo detectó en la pregunta de Pedro la posibilidad del motivo incorrecto por qué tú sirves al Señor. Ahora te pregunto, ¿cuál es la razón por la cual tú haces lo que haces para el Señor? Verdaderamente examínate y haz un inventario. Entonces Cristo por eso añadió la advertencia. Cuando Él dijo, cualquier cosa que ustedes dejen, cualquier cosa que ustedes dejen por mí, sea lo que sea, casa, familia, hasta tierras, lo vas a recibir 100 veces más. Pero Él hace la advertencia, Él les advierte, pero escuchen, muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor con eso? Para explicar eso, Él relató la parábola de los obreros de la viña. No, yo no voy a tomar el tiempo para leer el pasaje entero, pero mire el capítulo 20, versículo 1, de ahí de Mateo. Okay, capítulo 20 de Mateo, versículo 1, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, ¿a qué, hermanos? No les oigo, ¿a qué? Contratar. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? ¿Un qué? Un acuerdo, un convenio. ¿Ok? Ustedes, hermanos, aquí que son dueños de negocio, ustedes contratan empleados, hacen un convenio, ¿verdad? Un arreglo de nómina, de paga. Mira, tú haces esto y yo te pago tanto. ¿Ok? Él salió a contratar obreros para su viña. Verso 2. Y habiendo convenido, ahí está, habiendo convenido con los obreros. Eso quiere decir que lo más probable, los obreros fueron los que le dijeron, hacemos el trabajo de la viña si nos pagas un denario.
Ellos fueron los que estipularon. ¿Me están siguiendo? Y él convino con ellos, estuvo de acuerdo con ellos en pagarle un denario por 12 horas. Empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde. Esa era la hora de trabajo. Te pago un denario. Y los envió a su viña. Verso 3. Saliendo cerca de la hora tercera. ¿Alguien aquí me puede decir cuál es la hora tercera? Si a las 6 de la mañana es la primera hora, ¿cuál es la tercera? Las 9 de la mañana sale y dice que vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os ¿qué? ¿Os qué? ¿Daré qué? Ahí no hubo contrato. Ahí no hubo convenio. De hecho, ellos se fueron a trabajar sin saber lo que el patrón le iba a pagar. Él dijo, yo les voy a pagar lo que es justo. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Ok? Algunos de ustedes, si no fuera por los mensajes, no dormiría. Un día de esto me vas a invitar a tu casa a comer y me voy a quedar durmiendo en la comida. Bueno, después de la comida. Verso 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12 del día. Y dice, y a la novena. ¿Cuál es la novena? Las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Encontró gente desocupada. Le dijo, vayan a trabajar a mi viña, les pago lo que es justo. Verso 6. Y saliendo cerca de la hora 11, la 11. ¿Cuál es esa hora? Las 5 de la tarde. Nada más queda una hora de trabajo. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha ¿qué? No les oigo. Contratado. Y entonces le dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea ¿qué? Justo. Eso no hubo un contrato. El denario no tenía nada que ver con la salvación, porque nadie puede comprar su salvación. Y tampoco esta parábola está hablando de la recompensa, porque no todos vamos a recibir la misma recompensa. No, ¿okay? Todo el mundo aquí va a recibir recompensa diferente. Primera de Corintios 3:8, me lo ponen en la pantalla. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 3:8. You have that one? Dice a la Biblia, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? Conforme a su labor. La parábola que Cristo relató está enfatizando la actitud correcta de nuestro corazón tocante al servicio, el motivo correcto. Todos los que trabajamos para el Señor, todos los que servimos al Señor, vamos a recibir recompensa, pero el espíritu con que la hacemos, la actitud con la que nosotros servimos al Señor, eso va a determinar el orden en que la recibas y cuánto recibas. ¿Me explico? Es interesante que en esta parábola hay dos tipos de obreros. Los que fueron empleados por contrato, los que vinieron y dijeron, hemos convenido, firma aquí, te pago un denario, vayan a la viña a trabajar. Pero también están aquellos que fueron empleados como voluntarios, vayan a la viña y les pago lo que sea justo. Y ellos fueron sin saber cuánto era la paga. ¿Ok? Entonces, ya vimos lo que el patrón hizo. Encontró unos cuantos aquí, vayan. Hasta unos que a las 5 de la tarde les dijo, vayan y recibirán lo que sea justo. Entonces llegó el momento de la paga. Miren el versículo 8 del capítulo 20. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y ¿qué?
págales el jornal, comenzando desde los ¿qué? Los últimos, ¿hasta dónde? ¿O hasta quiénes? Los primeros. Recuerdan que Cristo le dijo, cualquiera que deje casa, que deje todo, tierra, familia, yo le voy a recompensar en esta vida y en la otra hasta 100 veces. Pero, hay algunos que son primeros que van a ser últimos. Y hay algunos últimos que van a ser primeros. Y esa esa declaración revela el motivo de nuestros corazones. Si tú estás sirviendo al Señor como quien dice por contrato, si tu actitud de servir al Señor con el motivo de que Él te pague, ¿sabes qué? No solamente vas a recibir eso nada más, pero cuando venga el tiempo del Señor dar la recompensa, tú vas a estar en la última parte de la fila. Son aquellos que la actitud de ellos es, a mí el Señor ni me tiene que pagar. Yo hago para Él porque Él ha hecho tanto por mí. Y la verdad del caso es que este patrón lo que quería era mostrarle a estos empleados primero que insistieron en un contrato que pudieran ver lo que los otros obreros recibieron y lo que ellos pudieron haber recibido. Era una manera para el patrón poder mostrarle a esos obreros de contrato lo generoso que es este patrón. Él se lo dijo al final. Tú me tienes envidia porque soy bueno. Ponte en el lugar de esos obreros que fueron empleados a las 6 de la mañana. Ponte en el lugar de ellos que fueron empleados por un contrato de un denario. Cuando ellos entonces llega el momento de la paga y los que entraron a las 5, 11, la hora número 11, que nada más trabajaron una hora, le dan un denario por una hora. Estos acá en la fila, acá atrás, cuando vieron eso pensaron, oh, wow, si a ese le dieron un denario por una hora, a nosotros nos van a dar 12 denarios. Pero entonces los que entraron a las 3, le dio un denario también. Y ellos hicieron los cálculos rápidos. Y dijeron, ok, a esto le dieron un denario por cada 3 horas. Entonces vamos a recibir 4 denarios. Pero entonces entraron los que vinieron a las 12 y le dieron un denario. Y entonces volvieron a recalcular y dijo, ahora el denario está bajando, está devaluando, ahora nos van a dar 2 denarios. Llegaron los de las 9 de la mañana y le dieron un denario. Y esto ahora dijeron, este es un denario y medio. Y cuando llegaron ellos a la fila, le dieron el denario con el que ellos convinieron. Y se empezaron a quejar. ¿Y sabe cuántos cristianos se quejan porque sirven al Señor, porque no reciben lo que tú esperabas? Mira, mi querido hermano, si tú quieres lo que tú esperas, lo que tú y yo merecemos es el infierno. Te quedaría sorprendido cuántos cristianos sirven al Señor esperando recibir esto y esto y esto y esto. Cuando la verdad del caso es que todos nosotros debemos reconocer que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios bien generoso. Y Él paga mucho más de lo que tú y yo merecemos. Pero mucho de eso se debe a la actitud y el motivo de tu espíritu y de tu corazón. Si estos hombres hubieran confiado en la bondad del patrón y le hubiesen dicho al patrón, nosotros no queremos convenir con nada, nosotros te conocemos y sabemos que tú eres un hombre bien justo y generoso, dinos qué hacer y tú nos pagas conforme, se hubieran dado cuenta de que este hombre les hubiera tratado muy bien. Y mucha gente cristiana no se dan cuenta de lo bondadoso y generoso que Dios es. Y creemos que nosotros nos merecemos.
Algunos de ustedes aquí en esta mañana hace calor. Yo sé que hace calor allá afuera y estamos así. No, esto no es calor. La verdad del caso es que estamos mucho mejor que los hermanos en Tabasco. Que eso allá se derriten. Y sin embargo la iglesia llenísima. Y la gente cantando y la gente sirviendo al Señor y la gente caminando a la iglesia. Cuando algunos no manejan ni 15 minutos. Estamos en malas condiciones, mis queridos hermanos. Y tenemos la actitud que Dios nos debe. ¿Y sabes qué? Si eso es lo que queremos, que Dios nos dé conforme a lo que Él nos debe, prepárate porque eso es lo único que vas a recibir. Nosotros no debemos servir por lo que vamos a recibir, ni debemos insistir en saber lo que vamos a recibir. Dios es infinitamente generoso y bondadoso y siempre nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Yo quiero que entendamos los peligros que hay en esa pregunta. ¿Qué pues tendremos? Pedro dijo, nosotros le hemos dejado todo. ¿Qué nos vas a dar? Número uno, no debemos suponer que vamos a recibir algo más cuando verdaderamente no lo merecemos. En Mateo 20:10 dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tú y yo no debemos suponer que vamos a recibir más cuando verdaderamente no lo merecemos. Mire, hermano, es posible hacer la obra de Dios y no hacerla de corazón. Muchos cristianos hoy sirven al Señor de la boca para afuera. Y hacen lo que hacen por impulso o por obligación o porque si no lo hago, que ya yo, ¿sabes qué? Es hora de que nosotros tengamos una iglesia que diga, aquí estoy para servir al Señor por lo mucho que Él ha hecho por mí. Pero ¿dónde están esos cristianos? Y la advertencia es que cuando venga el tiempo de Él dar las recompensas en el tribunal de Cristo, no te sorprenda cuando te pones en la última parte de la fila. Y esos que dieron su corazón y fueron voluntarios, que ni convinieron, que no hicieron un acuerdo, que simplemente, Señor, estamos aquí, te servimos porque te amamos, son los que van a recibir mucho más de lo que ellos merecen. Si servimos al Señor solamente por los beneficios, entonces nos vamos a perder las mejores bendiciones que Él tiene para nosotros. Tenemos que confiar en Él, creer que Él siempre nos da lo que es mejor y mucho más de lo que merecemos. Y alguien diga amén. Si servimos al Señor por lo que creemos debemos recibir, entonces eso es lo que vas a recibir. Pero si nos sometemos a su gracia, gracia es lo que vamos a recibir. El Señor siempre paga mejor cuando uno le deja la recompensa a Él. Por eso es que el Señor decía en Mateo, no sea de los que te gusta orar frente a la gente porque ya tienen su recompensa. Sino que cuando tú ores, enciérrate en tu aposento y allá en secreto, órale a Dios y Dios te recompensará en público. Es hora de que arreglemos la actitud del corazón. De que hagamos lo que hacemos para el Señor porque lo amamos, porque queremos, no porque estamos sacrificando, sino que estamos invirtiendo porque sabemos que Él paga bien. Él dice, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Mucho te pondré. Cuando uno es egoísta, cree que merece algo siempre. Y cuando pensamos así, salimos perdiendo. Termino con esto. Hay 3 peligros de los cuales debemos cuidarnos. Número 1, el peligro del orgullo. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué nos toca? Hermanos, tengamos cuidado con la sobreconfianza o la autoconfianza cuando viene a la recompensa que Dios va a dar. Porque aquellos que son primeros, aquellos que convinieron por contrato serán los últimos. Van a terminar últimos. Aquellos que se ven primero. Y de la misma manera, no te desanimes, mi querido hermano, si te consideras indigno. Porque aquellos que se consideran siervos indignos, puede que sean los primeros en recibir recompensa.
Número 2, está el peligro de mirar a otros obreros y compararte con ellos. Mira, hermano, mira lo que dice 1 Corintios 4:5. Creo que lo vamos a tener en la pantalla. 1 Corintios capítulo 4, verso 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis antes de tiempo. Nosotros, hermanos, el problema es que nos ponemos a mirar al obrero, a la obrera, lo que él hace, lo que ella hace, lo que él está haciendo, lo que ella está haciendo. Nosotros miramos por fuera, pero Dios mira el corazón. Hay un peligro cuando nos ponemos a juzgar los motivos de otra persona. En Mateo 7, en el Sermón del Monte, él dijo en el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Verso 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Verso 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí en la viga en el ojo tuyo. Verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Cristo nunca prohibió que no juzgáramos, porque obviamente hay tiempos donde debemos juzgar, pero Él nos advierte de juzgar falso, un juicio falso. Hay 3 cosas que tú debes de considerar cuando juzgas a otro. Número 1, que tú también serás juzgado. Si tú eres de los que juzgas, prepárate porque te van a juzgar a ti también. Número 2, que estamos siendo juzgados. Y número 3, que para juzgar bien, tenemos que asegurarnos de poder ver bien. Eso es lo que hacemos juzgándonos a nosotros mismos. Tú te juzgas a ti primero. Cristo dijo, saca primero la viga de tu ojo, para que entonces puedas ver bien y sacar la paja del ojo de tu hermano. Y si nosotros no nos juzgamos primero a nosotros, no solamente te haces daño a ti, le haces daño a la gente. ¿Me están escuchando, mis queridos hermanos? ¿Cuál es la razón por la cual tú sirves al Señor? Y entonces, número 3, está el peligro de quejarnos ante Dios y sentirnos que Él ha sido injusto. Si los obreros que fueron primero empleados hubiesen confiado en el patrón y no hubieran insistido en un contrato, Él les hubiera dado mucho más de un denario. Pero como ellos insistieron y convinieron en un denario recibieron. Ellos no se regocijaron con los demás que recibieron más. Por el contrario, se pusieron celosos, envidiosos y empezaron a quejarse y a murmurar. La bondad del patrón fue un problema para esta gente. Y ahí es donde muchos cristianos, aquí es donde se amargan con Dios. Tanto que yo hago para el Señor, y mira que yo he hecho esto, y mira que yo he estado en la iglesia, y mira esto y esto y lo otro. ¿Y para qué? ¿Para esto? No, yo veo a aquel hermano, yo veo a aquella hermana en el Instagram, en el Facebook, y tú los ves y todo esto, y tú los ves ahí de ujier, y los ves ahí trabajando en la iglesia, y los ves ahí en el coro, y los ves en la música, y los ves aquí, y ellos así, y mira ahí, y yo, y el pastor pide, y el pastor requiere, y ¿para qué? Y Juan, y se van al mundo y a vivir como quieren, y allá en el pecado, y a destruir sus vidas, y se amargan con Dios. Eso es lo que básicamente ha hecho revelar que la actitud del corazón no era la correcta. Cuando un obrero o un siervo se queja, nos damos cuenta de que no está totalmente rendido a la voluntad del Padre Celestial. Y una de las cosas que determina que tu actitud es correcta
es cuando tú te regocijas porque Dios bendice a otro más que a ti. ¿Tú sabes cuántos hijos de pastores me han dicho, pues mi papá ha sido un pastor fundamentalista y mira que él predica fuerte, así como usted, Pastor Dani, y se para por lo correcto? ¿Y para qué? Mira cómo estamos. No tenemos dinero para nada, siempre estamos como de mendigos. Y mira las iglesias liberales, y mira a toda esa gente que nos sirve al Señor, y mira cómo Dios los bendice. Una de las razones o una de las maneras clave de determinar si tu actitud es correcta o no es ver cómo Dios bendice a los otros y más que a ti, y regocijarte por ellos. Porque la verdad del caso es que tú y yo no merecemos nada. Dios es soberano. Dios no hace nada incorrecto. Y Dios puede hacer lo que Él le place con lo que Él tiene. La pregunta del dueño de la viña, ¿tienes envidia porque soy bueno?, es una pregunta diseñada a revelar el egoísmo que le demandan, de los que demandan recibir más. Lo que debemos hacer es abandonar ese espíritu de codicia y de egoísmo y pensar como el Señor. El patrón sabía que estos hombres necesitaban dinero. Estaban todo el día desocupados. Ellos necesitaban dinero. Él pagó conforme a la necesidad, no conforme a la codicia. Nadie recibió menos de lo que merecía, pero todos recibieron lo que todo el mundo necesitaba. Y cuando un cristiano es egoísta con lo que otros reciben, te expones al error, te expones a la codicia, a la envidia, a la amargura. Y lo que debemos hacer es considerarnos privilegiados de que podemos servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Comencé con la historia del hombre socialista, comunista, que vino al señor Andrew Carnegie y le preguntó, ¿verdad?, o se quejó con él contra la injusticia de que Carnegie tuviera tanto dinero. Y en su opinión la riqueza debía dividirse en partes iguales. Entonces Carnegie le pidió a la secretaria que hiciera una evaluación de todo lo que él poseía. Y al mismo tiempo consultó las cifras de la población mundial, hizo la matemática en una libreta, calculó y le dijo a la secretaria que hiciera algo. ¿Sabe lo que le dijo a la secretaria que hiciera? Le dijo a la secretaria, dale a este caballero 16 centavos. Porque esa es la parte que le corresponde por haber dividido mi riqueza en la población del mundo. Tenga cuidado con lo que usted piensa que debe de tener. Porque si eso es lo que usted piensa, eso es lo que usted va a recibir. Vamos a ser cristianos que estamos dispuestos a invertir en el Señor. Sabiendo que un día cuando Él decida ya darnos el galardón, podamos escuchar esas benditas palabras cuando Él diga, hey, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.